Sabemos que es experta en la temática de inteligencias múltiples y también sabemos que actualmente contempla las inteligencias múltiples en su práctica docente. Por este motivo la hemos invitado. Nuria Alar, profesora de secundaria y universidad. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Empezamos? Venga, adelante. A nivel general, ¿qué son las inteligencias múltiples? Bien, en 1983, Howard Gardner nos describió en su libro Estructuras de la mente un nuevo concepto de inteligencia. Es decir, él nos propone en su libro una inteligencia como una capacidad para resolver problemas, generar productos dentro de un ámbito cultural determinado y sobre todo múltiple, que es más de una inteligencia. Actualmente tiene descritas 9 inteligencias. En otros libros que ha publicado Gardner, como Mentes Creativas, nos describe distintos personajes famosos que se destacan en alguna inteligencia más que otra, como por ejemplo nos habla de Freud con su inteligencia intrapersonal, nos describe a Gandhi con su inteligencia interpersonal y así distintos personajes famosos. Y nos dice que todos tenemos 9 inteligencias, podemos tener desarrollada más una que la otra, pero las necesitamos todas. Esto es distinta al concepto de inteligencia que teníamos hasta entonces, donde era una inteligencia única, invariable, cuantificable y que no se desarrollaba. Actualmente podemos decir que la mente humana es como una gran orquesta de millones de neuronas que sintonizan todas en una sinfonía con un director, como puede ser el córtex cerebral. ¿Y en la práctica docente existe una inteligencia más importante que la otra? ¿Todas son importantes? ¿Por qué? A ver, hay descritas 9 inteligencias, todas son importantes, se las necesitamos todas y las tenemos todas como un potencial biopsicológico que nacemos con ellas. Gardner nos explica que en el sistema educativo hasta la actualidad solo se han desarrollado las inteligencias lingüística y la lógico-matemática, es decir, la inteligencia lingüística, esa capacidad por el lenguaje hablado, oral o escrito, y la lógico-matemática, una sensibilidad por los patrones numéricos, de razonamiento abstracto, etc. Se han tenido menos en cuenta en el sistema educativo hasta la actualidad en general en todo el mundo la inteligencia musical, visual, espacial y la cinestética corporal. Es decir, la musical, la capacidad de producir ritmos, sonidos, música, canciones, la inteligencia visual espacial como capacidad de manipular en los espacios y situarse en los espacios, los colores, y la cinestésica corporal como la de controlar el movimiento corporal. Y no se han tenido en cuenta las inteligencias intrapersonal e interpersonal, como posteriormente les llamó Goleman inteligencia emocional. La intrapersonal, esa capacidad de automotivarse uno mismo, de autoconocerse, y la interpersonal como capacidad de relacionarse con los otros. No se ha tenido tampoco en cuenta la naturalista, esa sensibilidad por el mundo natural, animal, vegetal, el medio ambiente, y la inteligencia existencial, que últimamente nos ha descrito como esa capacidad de reflexionar con el mundo entre la vida y la muerte, conceptos del cosmos, y reflexionar con las grandes obras pictóricas, escultóricas, etc. ¿Y qué relación existe entre las inteligencias múltiples y las competencias a desarrollar? Bien, hay aspectos comunes entre ambos conceptos, pero recordemos que la inteligencia es un potencial biopsicológico, un sistema neuronal que tenemos todos, nacemos con ellas y que podemos estimular. Y las competencias es una capacidad que a la práctica debemos de practicar los conocimientos, las habilidades, los procedimientos dentro para desarrollar problemas de la vida diaria. Es decir, no nacemos con competencias, pero sí que las podemos también desarrollar.
Si utilizamos una metáfora para buscar algún punto en común, podríamos decir que las inteligencias son lápices de colores que los podemos utilizar, los debemos utilizar y estimular, y utilizar una herramienta, por ejemplo, como la máquina de hacer punta, de afilar los colores para poder pintar mejor y así poder ayudar a transformar también la información en conocimientos si lo llegamos a interpretar como inteligencias y competencias. Es decir, hay aspectos comunes como por ejemplo la competencia, por ejemplo la social, ciudadana, tiene relación con la inteligencia interpersonal, también puede estar relacionada con la intrapersonal de conocerse a uno mismo y podría relacionarse también con la inteligencia naturalista, con el respeto al medio ambiente, los animales, las plantas. Todas las inteligencias se pueden estimular y a la vez las competencias. Los dos conceptos tienen aspectos comunes. Y ya para finalizar, ¿nos aportaría alguna reflexión sobre inteligencias múltiples y práctica docente? A ver, en el libro de Thomas Armstrong, un compañero de Gardner, nos hace una sugerencia a los docentes para que si utilizamos distintas actividades, estrategias de aprendizaje, podemos cambiar un poco las metodologías habituales de las aulas. Pero yo diría principalmente que debemos cambiar el chip los docentes o un cambio de mirada hacia el nuevo concepto de inteligencia múltiple para poder trabajar las potencialidades de los alumnos y a partir de ellas pues, cuidar de las dificultades o las debilidades. Por ejemplo, otro aspecto importante de desarrollar y que nos es muy útil es conocer bien al alumno. Debemos conocer al alumnado para poderlo orientar personalmente, acompañarlo, asesorarlo académicamente y profesionalmente, ayudarle a su elección vocacional. Si ayudamos a conocer más al alumno, lo podremos acompañar. Podemos también desarrollar las inteligencias emocionales tan necesarias en las aulas actualmente. Nos dice la neurociencia que emoción y cognición van ligadas, es decir, no podemos aprender sin las emociones. Para el aprendizaje es necesario tener en cuenta las emociones. Otro aspecto a tener en cuenta sería, por ejemplo, la creatividad, desarrollar la creatividad, el espíritu crítico, como nos dice Ken Robinson, hemos de buscar el elemento, esa vocación, esa motivación en el alumnado para conseguir su satisfacción. Otro punto a tener en cuenta que nos puede ayudar es la alfabetización multimedia. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación podemos trabajar distintos lenguajes con los alumnos. El lenguaje visual, el sonoro, el gráfico, nos ayuda a trabajar de distintas maneras. Sobre todo, resaltaría que podemos hacer más protagonista del aprendizaje al alumno, más el docente, y también dejar entrar las emociones en el aula. De esta manera posiblemente nos querremos más y nos autoconoceremos más. Nuria, gracias por habernos concedido la entrevista. Muchas gracias. Y gracias a nuestra cámara. Xavier.